Después de que las últimas semanas no se vieran tan bien para las acciones y los mercados de criptomonedas, en realidad había la especulación de que los aranceles podrían ser un poco más inofensivos. Pero desafortunadamente no sucedió exactamente como esperábamos. Trump anunció ayer todos los aranceles y simplemente tenía cuatro tablas en la mano y en consecuencia uno sabe entonces, está bien, él lo dice en serio. Y no son solo aranceles contra China y Europa, son aranceles contra todo el mundo. Ayer tuvimos enormes salidas, más de 2 billones de dólares que salieron de los mercados completos en 15 minutos. Probablemente también la mayor venta que hayamos visto jamás. Los mercados no reaccionaron bien a eso ayer. Quiero decir, ahora hemos visto un 47% de aranceles sobre Madagascar. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Sí, lo que sucedió ayer fue realmente fuerte, fue realmente una batalla, por así decirlo. Trump lo dice en serio con los aranceles. Definitivamente lo vimos ayer. Y cada país prácticamente recibió algo. Los países que no tienen tan buenas relaciones con UU han recibido, por supuesto, aún más, y especialmente los países que ahora también han impuesto aranceles contra EU. Esos han recibido aranceles aún más fuertes. A Trump le importaba mucho ayer que los países que imponen aranceles contra UU reciban aranceles aún más fuertes. Aquí también hay una lista completa de los aranceles. Sí, ahí se puede ver claramente que cada país ha recibido su parte. Por ejemplo, se puede ver en el caso de China. Tenemos un 66% de aranceles para productos que van de China a EU y un 34% de aranceles para productos estadounidenses que van a China. Así que lo han presentado de manera que EU salga mejor parado, pero en general es bastante duro. Lo que se debe mencionar aquí, sin embargo, es que los aranceles se aplican a productos específicos e individuales. No es un arancel completamente general. Aún así, esto dice mucho. Y se puede ver que Estados Unidos realmente habla en serio, desde el punto de vista económico. A nosotros eso no nos importa en absoluto, porque el banco más grande del mundo, JP Morgan, se ha pronunciado al respecto nuevamente. Debido a todos estos aranceles, se recaudan cerca de 400 mil millones de dólares estadounidenses al año a causa de los aranceles. Eso significa que teóricamente faltan 400 mil millones de dólares en la economía normal, y este dinero se vuelve a añadir a todos los productos. Es decir, si ahora una computadora se vuelve un 30% más cara debido a todos los aranceles, esos 30% de aranceles se añaden de nuevo al producto al final. En la venta, en consecuencia, los ciudadanos en los EU tendrán muchos productos que son mucho más caros. Sin embargo, los ciudadanos no tienen mucho más dinero. Eso significa, JP. Morgan asume que podríamos sentir una inflación creciente en el segundo o tercer trimestre debido a esto. El crecimiento económico podría disminuir y podríamos caer en una recesión. Ese es precisamente el gran problema. Debido a todos estos aranceles, ahora podemos definitivamente aquí caer en una recesión mucho más rápido, porque desde el punto de vista económico sería extremadamente notable. Por supuesto, los productos se vuelven más caros, pero la gente no genera más dinero, algunos incluso podrían perder sus empleos, y así sucesivamente. Esto no es bueno en absoluto para la economía, en absoluto. Desde ayer simplemente tenemos una probabilidad de recesión de casi el 52%. La probabilidad es actualmente tan alta como no lo ha sido en los últimos 3 años. Eso, por supuesto, no es nada bueno. En consecuencia, estamos rindiendo como lo estamos haciendo actualmente. Y por supuesto, también me resulta difícil en estos tiempos seguir siendo optimista. Lo digo con total sinceridad. Por supuesto, es difícil, pero aún así hay que ver todo desde otra perspectiva. Ya hemos descontado lo peor. Incluso hemos descontado una pequeña recesión. Hemos visto bastante de Trump, y en el pasado no fue diferente, porque ya les he mostrado este gráfico varias veces. Aquí en verde vemos la economía. En 2017, cuando Trump fue presidente por primera vez, allí también vimos fuertes aranceles, especialmente contra China. Y en consecuencia, por supuesto, corregimos fuertemente. En consecuencia, teníamos miedos. En los mercados corregimos fuertemente, pero eso también llegó a su fin, porque después de algunas semanas, meses, estos aranceles se enfriaron un poco. Poco a poco comenzaron las negociaciones y la política monetaria de EEUU, la economía en sí, comenzó a reactivarse lentamente. Eso fue en 2017. La razón por la que, a pesar de estos fuertes aranceles, volvimos a subir fuertemente. Y actualmente todavía sabemos que hasta mayo se abolirá esta política monetaria estricta y que probablemente este año también comenzaremos lentamente a imprimir dinero nuevo. El dinero volverá a los mercados. Eso significa que, aunque por un lado definitivamente tenemos esta alta incertidumbre con la recesión, por otro lado estamos recibiendo lentamente datos macroeconómicos que están mejorando cada vez más.
Por eso, a corto plazo probablemente será un dolor actualmente. Sería bueno si no caemos en una recesión, sino que todos solo lo teman. Porque eso es quizás también lo que Trump y los creadores de mercado quieren, que todos entren en miedo y pánico y luego apenas evitemos una recesión. Porque ese es también el gráfico que ya les he mostrado estos días. Esperaba que si los aranceles resultan mejor, que subamos lentamente ahora. O si resultan peor, que subamos de alguna manera a finales de abril o principios de mayo. Porque la correlación entre la liquidez global y el Bitcoin es muy precisa. La correlación generalmente oscilaba entre el 70 y el 100% y 107 días. Por eso mi especulación era que subiríamos a principios de abril o más bien a finales de abril porque la correlación tiene una probabilidad de casi el 80%, lo cual es enormemente alto, por eso no se debe subestimar. Económicamente hablando, Estados Unidos definitivamente está fluctuando actualmente y no se ve bien. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero eso también lo hemos tenido en el pasado. Sin embargo, estamos viendo un aumento lento de la liquidez y una política monetaria que está mejorando cada vez más, técnicamente. En el gráfico todo se ve así. Eso se los mencioné ayer. También lo compartí en la publicación con los grupos que o bien rompemos de manera adecuada por encima de los $86,000, vemos una nueva prueba, y que simplemente confirmaríamos esta tendencia alcista o que rompemos. Y ese sería definitivamente el mejor escenario, pero desafortunadamente eso no sucedió. Tuvimos aquí la ruptura, estuvimos por encima, pero no tuvimos un cierre diario, no hicimos una prueba adecuada aquí. En consecuencia, actualmente parece más probable que volvamos aquí abajo. Probar esos $79,000 en Bitcoin y que desde allí veamos la nueva prueba y podríamos seguir subiendo. Eso es al menos lo que vemos actualmente desde el punto de vista técnico del gráfico. Desafortunadamente nuestro escenario alcista no se cumplió aquí. Así que al considerarlo de nuevo en un contexto más amplio, probablemente recogeremos ciertas zonas nuevamente. Caeremos brevemente hacia abajo, recogeremos un poco de dinero aquí nuevamente y luego probablemente podamos subir un poco más. Eso no significa que vayamos directamente hacia los $100,000, pero me refiero desde allí. Deberíamos ver un rebote razonable nuevamente en Bitcoin en el mercado de criptomonedas, porque por supuesto no puede ir solo en una dirección. Y mientras edito el video, actualmente justo apareció esta noticia en Twitter, y eso es exactamente lo que ya discutí al principio del video. Aunque los aranceles ahora son así, los aranceles fomentarán más negociaciones, y así sucesivamente. Porque aquí se ve que Tailandia aparentemente ya está en conversaciones con los EU. Debido a estos aranceles del 36%, eso significa que Tailandia probablemente hará algunas concesiones a los EU, podrán llegar a un acuerdo y entonces estos aranceles probablemente se reducirán o se eliminarán por completo. Y así probablemente se irá ajustando con cada país poco a poco de alguna manera, porque los países también necesitan en parte a los EU. Los EU también necesitan en parte a los otros países. En última instancia, los EU también se perjudican a sí mismos con esto. Ya se los he mostrado. Tuvimos una probabilidad de recesión de casi el 51%. Ahora son 4 horas después, mientras edito el video, y la probabilidad ya ha disminuido un 6%, porque ahora empezamos a ver lentamente que llegan las primeras negociaciones, y se ve bastante similar a como fue en el 2017, que definitivamente primero sentimos miedo en los mercados, pero al final, a largo plazo, esto no tiene importancia aquí. A largo plazo, todo esto sigue siendo positivo. Simplemente se quiere crear una mejor posición de negociación aquí. Eso se está logrando actualmente. Ahora simplemente depende de cuánto tiempo se mantendrá esta estricta política arancelaria. Por eso, gente, a largo plazo sigo siendo optimista, por supuesto. A corto plazo, creo que corregiremos un poco, unos cuantos miles de dólares en el Bitcoin, y que luego veremos un rebote nuevamente. Pero también especulo que tal vez a finales de este mes o en mayo volveremos a subir debido a la liquidez global que fluye hacia los mercados. Y cuando este primer shock de los aranceles se recupere lentamente, ya que en el pasado todo esto también se recuperó, la gente también tuvo pánico, pero después de unas semanas todo fue olvidado. En este punto, agradezco que hayan visto el video. ¿Ustedes saben qué hacer? Escriban en los comentarios qué opinan de Trump hasta ahora. Sé que todos esperábamos un poco más con su presidencia en el espacio cripto, pero bueno, escriban en los comentarios. ¿Qué opinan de Trump hasta ahora? Me interesaría saberlo.